Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. En este video vamos a hablar de un spoiler de la serie Bielo Syndrome de la pareja de Nan y Mac. Así que diciendo esto, comenzamos con el video. De camino a la casa de Mac, nadie dijo nada. Mac simplemente se sentó y miró fuera del auto. Nan también miró el camino por delante, hasta que llegó a la casa de Mac a las 3 de la mañana. Detente justo en la puerta, dijo Max secamente, y no miró la cara de Nan. Una vez que el auto se estacionó, Max salió. Nan agarró primero la mano de Max. De vuelta a casa, hazlo bien. No vuelvas a lastimar a tu padre, dijo Nan. Pero Max tiró de la mano de Nan. Sobre mí seré bueno, no importa lo mal que actúe. Todo se trata de mí. Ya no tienes derecho a darme órdenes, dijo Ma con voz ronca, y salió del auto. Sacó su maleta y abrió una pequeña puerta. Max se giró un poco para mirar a Nan, quien estaba sentada en el auto. Nan no salió del auto para decir nada. Max se mordió el labio antes de cerrar la puerta de la cerca. Inmediatamente entró a su propia casa. Nan se sentó y observó a Mac entrar a la casa, antes de reclinar la cabeza contra el asiento del auto. No puede ser, Nan gritó dentro del auto, mientras su mano golpeaba el volante por un momento, para desahogar la incomodidad en su propio corazón. Cuando Mac entró a la casa, se fue a su habitación, se acercó y abrió las cortinas para mirar por encima de la cerca. Mac todavía veía el auto de Nan estacionado. Lo miró por un rato y luego regresó a la cama. Mac se acostó en la cama. Ambas manos se apretaron con fuerza sobre la almohada. ¿Cómo pudiste hacerme esto, tonto? ¿Me hiciste amarte y lastimaste mi corazón así? ¿Por qué? Mac dijo con molestia. Finalmente pudo admitirse a sí mismo que llamaba a Nan, pero él no sabe cuándo comenzó a amar a Nan, cuándo la ira se convirtió en amor. Max solo sonrió para sí mismo, que su vida era como un verdadero romance podrido, porque se enamoró de alguien quien lo lastimó. Este mundo no es tan satisfactorio como un cuento de hadas, dijo Mac. ¿Cuándo volviste a casa? Dijo el padre de Mac, cuando vio a Mac caminando hacia la sala de estar, con ojos cansados. Su cara no era tan brillante. Anoche, respondió Mac con calma, antes de sentarse en el sofá con una cara sombría. El padre de Mac miró a su hijo. ¿Has venido para quedarte?, preguntó su padre. Mac se movió un poco, pero asintió en aceptación. Sí, papá, volví a casa, dijo Mac. El padre de Mac se quedó un poco callado. Bien, respondió su padre. Entonces, ¿vamos juntos a la oficina hoy?, preguntó el padre, y Mac asintió. Wei vino a llamar a Nan, que había estado tumbado junto al estanque de peces desde anoche. Después de dejar a Mac, regresó a casa y se fue a dormir junto al estanque de peces toda la noche hasta la mañana. ¿Qué?, dijo Nan. Terminé de hacer el desayuno, dijo Wei. Bueno, de ahora en adelante no tienes que hacer esto por nadie más, dijo Nan. Wei lo miró con cara de preocupación, aunque parecía tan tranquilo como siempre, pero pudo ver lo angustiado que estaba Nan. ¿Qué pasa con Morris? ¿Qué hacemos?, preguntó Wei. Necesitaba hablar de eso para que el asunto no se prolongue. Deja que alguien vaya y encuentre dónde se escondió, y luego ven y dímelo, dijo Nan. Sí, respondió Wei, antes de respirar hondo y dejarlo acostado. Después de regresar a casa por 2 días, Max siempre iba al trabajo con su papá. Trabajaba más duro que nunca. Cuando llegó el momento de volver, no se apresuraba como lo hacía cuando estaba con Nan. Después de regresar a casa por 2 días, Max siempre iba a trabajar con su padre. Trabajaba más duro que nunca. Cuando llegaba el momento de volver, no se apresuraba como lo hacía cuando estaba con Nan, hasta que su padre tuvo que llamarlo de vuelta a casa. Él y Nan no se vieron, no volvieron a hablarse, como si ambos hubieran vuelto a sus vidas. El padre de Mac abre la puerta de la oficina de su hijo, lo que hace que Mac levante un poco la cabeza para mirarlo.
Sí, respondió Mac. El padre de Mac se acercó a la silla frente a él, antes de entregarle un sobre marrón a Mac, quien parecía confundido. ¿Qué es?, preguntó Mac. Ábrelo, dijo el padre. Mac luego lo tomó y lo abrió, y sacó unos documentos y echó un vistazo, antes de fruncir el ceño. ¿Qué es eso?, Mac le preguntó a su padre, perplejo, porque era un documento de educación continua en el extranjero, incluyendo boletos de avión, fecha programada en 3 días. Quiero que vuelvas a la escuela, dijo el padre de Mac, dejando a Mac atónito. Pero si me voy, ¿quién te va a ayudar, papá?, Mac preguntó. No tienes que preocuparte por eso, tengo muchos ayudantes. Solo quiero que regreses y te concentres en completar tus estudios. ¿Quieres ir a la escuela?, el padre de Mac le preguntó. Mac guardó silencio por un momento y pensó en Nan. Durante los últimos 2 días todavía pensaba en Nan. Pensaba en cuando estaba en la casa de Nan. Así que tuvo que trabajar para no tener tiempo de pensar en Nan. Sí, voy a terminar mis estudios, dijo Mac con seriedad, porque pensaba que ya era demasiado vago para vivir. Mac quería que su padre se sintiera orgulloso. El padre de Mac inmediatamente sonrió. Entonces prepárate. En 3 días volarás para allá, a esperar que comiences tus clases, dijo el padre de Mac. ¿Desde cuándo organizas estas cosas?, Mac preguntó. Alguien arregló estos asuntos por mí. Yo no hice nada, dijo el padre de Mac. Mac pensó que podría ser la secretaria de su padre, quien arregló todo esto. Gracias, papá, no te preocupes, voy a estudiar. No seré tan bullicioso como antes, le dijo Mac a su padre. Esto hizo que el padre sonriera satisfecho. Mac miró el documento en su mano con ojos apagados. Tú y yo probablemente no nos volveremos a ver, Mac pensó para sí mismo, incluso con el corazón adolorido. Llegó el día del viaje. Mac empacó sus cosas. El avión de Mac despega a la 1 de la tarde, lo que hace que Mac conduzca al aeropuerto para prepararse. Mac estaba acompañado por su padre, quien había venido personalmente a dejar a su hijo. Cuando llegues me llamas, avisas, dijo el padre. Sí, si hay vacaciones largas volveré a visitarte, le dijo Mac a su padre en voz baja. Mac no le había contado a nadie sobre su regreso a la escuela, solo su padre lo sabía. Mac, gritó la voz de Dew, lo que provocó que Mac se girara y lo mirara con sorpresa. Dew caminó hacia él con Trey. ¿Qué haces aquí?, Mac preguntó. Y con esto terminamos. Digan ustedes qué opinan sobre este spoiler de la pareja de Nan y Mac. Les comento que ya falta poco para saber cuál va a ser el desenlace de la historia de estos chicos. Así que no se pierdan los siguientes spoilers. Por favor, si gustó el video, dale me gusta. También suscríbanse al canal. Déjenme su comentario. En la descripción les dejo el link de mi Instagram. No se olviden, por favor, de compartir el video. En el próximo video les voy a contar qué pasa más adelante. Bye bye, cuídense mucho.